La historia de la ciudad de Cádiz, la tacita de plata, es la propia de una ciudad volcada al mar y al comercio, al estar situada entre dos mundos y dos mares, que cohesionan en el estrecho de Gibraltar, conocido en la antigüedad como las columnas de Hércules. Por ello, este es el escudo de la ciudad. ¿Quieres saber un poco más sobre la historia de Cádiz? Empecemos. Hace unos 3000 años, a caballo entre las actuales Líbano e Israel, existía un país llamado Fenicia. Los fenicios eran grandes marineros, y establecieron colonias por el mar Mediterráneo. Navegantes de la ciudad de Tiro, una ciudad asentada sobre una isla próxima a la costa, doblaron las columnas de Hércules y fundaron Gadir, el nombre en fenicio de la ciudad de Cádiz. La tradición clásica sitúa la fundación de Cádiz en el año 1104 a.C., 80 años después de la guerra de Troya. Sin embargo, no existe a día de hoy un yacimiento arqueológico que lo verifique. Los restos más antiguos encontrados hasta la fecha son del siglo VIII a.C., motivo por el cual los historiadores aún no se han puesto de acuerdo. Por cierto, la ciudad de Cádiz, antaño, estaba partida en dos, y era un pequeño archipiélago formado por 3 islas. A un lado Antípolis, la única no ubicada en la actual Cádiz, en concreto, en la actual ciudad de San Fernando, y por otro lado Cotinusa y Eritea, 2 islas separadas por un pequeño canal, conocido hoy día como Bahía Caleta, operativo desde, al menos, el año 800 a.C., y que albergó un importante puerto. En la isla de Eritea se estableció la primera colonia, siendo la única zona urbanizada de las 3 islas. El canal acabó totalmente colmatado sobre el año 600, y hasta el siglo XVI, Cádiz no tendrá su aspecto geográfico actual, con la unión de la isla con la península. Volvamos a la época fenicia. Cádiz era una de las ciudades más prósperas en aquellos años, ya que, el reino de Tartesos, que se extendía por el Levante y el sur de la península ibérica, era rico en metales, y los fenicios eran unos excelentes comerciantes. Un negocio redondo para la ciudad de Cádiz. Todo se vino abajo cuando el país de Asiria conquistó Tiro en el año 573 a.C., y es que Tiro era la única ciudad de la que dependía casi todo el comercio tartesio. Tartesos se extinguió porque se quedó sin mercado, y Cádiz entró en decadencia. Años más tarde, la ciudad cayó bajo la zona de influencia de la ciudad de Cartago, la heredera del emporio comercial en el Mediterráneo. Cartago, al igual que Cádiz, fue una de las colonias fundadas por los fenicios. Pero esta ciudad había crecido tanto, que se convirtió en una potencia mundial. Durante la época cartaginesa, entre los siglos 6 y 3 a.C., Cádiz siguió con su lenta decadencia, hasta la llegada, en el año 237 a.C., de la familia Barca, los famosos generales cartagineses, que hicieron temblar a la emergente Roma, tras 2 siglos de batalla por el control del mar Mediterráneo. Tras la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, y atraídos por las riquezas del valle Guadalquivir, Amílcar Barca y años más tarde, su hijo Aníbal, convirtieron a Cádiz en un importante enclave económico y también militar, ya que la ciudad sirvió de base para preparar la venganza contra Roma. Se cuenta que Aníbal fue al templo de Melkart, el actual templo de Hércules gaditano del islote de Sancti Petri, para ofrecer sus votos antes de emprender la conquista de Italia en la Segunda Guerra Púnica. En aquellos años, por cierto, Cádiz sufrió un maremoto, concretamente en el año 218 a.C. Tras muchas batallas entre Roma y Cartago en la península, Cádiz fue sitiada por Escipión el Africano, y tuvo que entregarse a Roma en el año 206 a.C. Gadir pasó a llamarse Gades, el nombre de Cádiz en latín. La conquista romana cambió, para siempre, y muy positivamente, a la ciudad de Cádiz. Para empezar, los romanos construyeron 2 importantes carreteras, la famosa Vía de la Plata, que conectaba Cádiz con Galicia, y la Vía Augusta, que la conectaba con Roma a través de la costa. Más tarde, Cádiz adquirió el estatuto de ciudad federada de Roma, un privilegio que, entre otras ventajas, te eximía de pagar impuestos. Y para colmo, Cádiz producía el garum, el ketchup de la época, una salsa formada con tripas de pescado fermentadas, muy de moda en Roma. Todo esto supuso un cambio radical para la economía gaditana. Cádiz, que seguía siendo una ciudad de grandes navegantes y constructores de barcos, se enriqueció. Además, se levantaron, entre otras edificaciones, un acueducto que traía agua desde Tempul, ubicado en la zona de Jerez, templos, un teatro y un circo. Gracias a ello, Cádiz fue un importante centro religioso y cultural. La población en Eritea no paraba de crecer,
e incluso Cotinusa, la isla que, hasta ese momento, era la isla religiosa, empezó a urbanizarse, en la orilla opuesta a Eritrea. La época republicana fue la de mayor esplendor para la ciudad, convirtiéndose en una de las más pobladas y ricas, de toda Roma. En Cádiz llegaron a vivir más de 500 equites. Julio César, el gobernante más ilustre de la República, fue otro trascendente personaje que pisó suelo gaditano. Era muy amigo de los Balbo, la familia más influyente de la ciudad. De origen fenicia, esta familia ayudó a César, en la guerra civil de Roma. A pesar de ello, César le exigió a Cádiz grandes cantidades de dinero, y prohibió una tradición largamente arraigada en la población gaditana, los sacrificios humanos, al dios Moloch. También fue al templo de Melkart, que en ese momento, ya había pasado a honrar a Hércules. Allí, expropió varios tesoros y también, lloró frente a una estatua de Alejandro Magno, lamentándose porque nunca llegaría a ser tan gran conquistador como él. Con el fin de la República y el inicio del Imperio, la ciudad perdió un poco de poder, aunque siguió siendo importante. Durante estos años se hicieron famosas las alegres chicas de Cádiz, artistas de variedades que cantaban y bailaban al son de las castañuelas béticas. En el siglo III el Imperio Romano inició su rápida decadencia, hasta que, durante el siglo V, fue invadido por los pueblos bárbaros del norte y este de Europa. La ciudad de Cádiz fue saqueada por los vándalos, un pueblo germano que procedía del norte de la actual Polonia. Cádiz entró en una época oscura. La gran ciudad abierta de la antigüedad dio paso, lentamente, a una ciudad amurallada más pequeña, de estilo común en la Edad Media. Ya no volvería a recuperarse hasta el siglo XVI. Roma legó a Cádiz y a Europa su forma de vida y sus instituciones, el patrimonio de su ley y de su lengua, y en sus últimos años nos legó la religión cristiana, la que nutre, a día de hoy, a la mayoría de los gaditanos. Volvamos a los vándalos. Estos se asentaron en Cádiz durante algunos años. Los bizantinos, en su empeño de restaurar el Imperio Romano de Occidente, lograron conquistar, en suelo español, el sur y el Levante. Los hispano-romanos que habitaban Cádiz, que eran muchos, los recibieron con los brazos abiertos, encantados de librarse de la barbarie germánica. Cádiz fue territorio bizantino durante unos 70 años, hasta principios del siglo VII, cuando fue conquistada por el pueblo germánico que dominaba España, los visigodos, originarios del norte de Alemania. En el año 711, los árabes decidieron tomar España. De la mano de Tariq ibn Ziyad, la expedición árabe se enfrentó al ejército del rey visigodo don Roderico, en la batalla de Guadalete, cerca de la bahía de Cádiz, el 19 de julio de 711. Victoria para los árabes y Cádiz, al igual que casi todo el resto de España, se convirtió en territorio musulmán. Tras esta conquista, Gades adapta su nombre a Cádiz. Antes de seguir con la época musulmana, haremos un inciso en el año 844, un año donde los vikingos daneses, en un trayecto que terminó en Sevilla, ocuparon y saquearon la ciudad de Cádiz durante varios días, hasta que terminaron siendo expulsados. Seguimos con los árabes. La ciudad, que ya estaba en decadencia, entró en una crisis aún más profunda durante los siguientes siglos. Hasta el año 1031, Cádiz era un iklím de la Cora de Saduna, durante el califato omeya de Córdoba. Luego fue gobernado por la taifa de Arcos, la cual se anisionó en la taifa de Sevilla en 1069. En el año 1091 fue conquistado por los almorávides, tribus bereberes que provenían del desierto del Sáhara, y en 1147 por los almohades, originarios de la montaña Alto Atlas. Y es que en su dilatado imperio, el Islam agrupaba a pueblos de diverso origen étnico y cultural, bajo el denominador común de la religión y de la lengua árabe, y Cádiz fue testigo de algunos de ellos. En el año 1262, durante la época de la Reconquista, el rey castellano Alfonso X, el Sabio, conquistó, por fin, la ciudad, y Cádiz, que ya empezó a denominarse Cádiz, volvió a ser cristiana. Rápidamente, el rey tomó medidas para saquear a la ciudad de su crisis. En primer lugar, la repobló con personas del norte del país, sobre todo con gente de Cantabria. En segundo lugar, la convirtió en un importante punto geoestratégico, ya que, la intención del rey, era extender sus conquistas a suelo africano. Para ello, hizo que Cádiz tuviera el monopolio del comercio con África, y le dio múltiples ventajas fiscales. A pesar de que, el rey Alfonso, paulatinamente, dejó de interesarse en conquistar África, la ciudad de Cádiz empezó a recuperarse de nuevo, y volvió a tener una importante vida mercantil. A principios del siglo XV,
Cádiz era la escala favorita de las naves genovesas y venecianas, las dos grandes potencias navales del momento. Por cierto, los venecianos, durante estos años, trajeron a Cádiz la que se convertiría en la fiesta por antonomasia de la ciudad, el carnaval. En el año 1492 se produjo un hecho que cambió la historia del mundo, y afectó, de especial manera, a la ciudad de Cádiz. El navegante genovés Cristóbal Colón descubrió América al mando de 3 barcos españoles. Colón emprendió 4 viajes, de los cuales, el segundo y el cuarto partieron desde el puerto de Cádiz, concretamente en 1493 y en 1502. Por cierto, entre los primeros marineros que fueron a América, había muchos gaditanos, por lo que, en el año 1500, fundaron Nueva Cádiz, en la actual Venezuela, la primera ciudad española fundada en Sudamérica, ciudad que, por cierto, sería destruida por un maremoto en 1541. El puerto de Cádiz se convirtió, junto con el de Sevilla, en el puerto español de mayor actividad, y por él, pasaba todo el oro y la plata, entre otras riquezas, que los españoles se traían de América. Cádiz volvió a ser, como en los tiempos de Roma, una ciudad rica. Por ello, durante la Edad Moderna, fue objeto de varios ataques navales, entre los que se encuentran el del pirata Barbarroja en 1553, el del corsario inglés Francis Drake en 1587, y los de una escuadra anglo-holandesa, en los años 1596, 1625 y 1702. A pesar de ello, la ciudad de Cádiz siempre resistió y fue, hasta finales del siglo XVIII, una urbe rica, repleta de extranjeros, como en los tiempos de los fenicios y los romanos. Por ello, quizás, Cádiz posea, hoy día, ese carácter tan liberal. En 1717, debido a la dificultad de la navegación por el río Guadalquivir, le arrebató a Sevilla el monopolio comercial con América, al trasladarse, la casa de contratación, de la ciudad hispalense a Cádiz, un hecho que fue trascendental para que el siglo XVIII, sin duda alguna, fuera la época dorada, de la ciudad de Cádiz. 5 años más tarde, en 1722, en Cádiz empezó a construirse su famosa catedral. Y es que en aquellos años, la ciudad era, después de Madrid, la más importante de España. Fue un siglo esplendoroso, a pesar de que, el terremoto de Lisboa de 1755, provocó en la ciudad numerosas pérdidas humanas y materiales. A finales del siglo XVIII, el imperio colonial español ya estaba en decadencia, en favor de Inglaterra, la nueva potencia marítima, y Cádiz, paulatinamente, empezó a decaer. Ya en el siglo XIX, concretamente en 1805, tuvo lugar, en el Cabo de Trafalgar, cerca de Cádiz, la batalla naval que puso fin a la consideración internacional de España como potencia naval. En el año 1810, Francia, a manos de Napoleón y sus tropas, conquistaron todo el territorio español excepto Cádiz. La ciudad fue sitiada durante 2 años y medio, siendo atacada por 60.000 tropas francesas, y defendida por 12.000 españolas, recibiendo además, el apoyo de tropas británicas y portuguesas. Durante este sitio, la Junta Suprema Central convocó a los diputados de todos los territorios de España, para aprobar, el 19 de marzo de 1812, en el Oratorio de San Felipe Neri, la primera Constitución española. Una constitución, de carácter liberal, que los gaditanos la bautizaron con el sobrenombre de la Pepa, por aprobarse el día de San José, y que fue derogada con la vuelta a España del rey Fernando VII, una vez que España ganó la guerra. En 1823, Francia intervino militarmente, otra vez, en España, a petición de Fernando VII, con la intención de restablecer el absolutismo. Cádiz, de nuevo, fue protagonista, ya que la ciudad se convirtió en un baluarte para los liberales. El ejército francés, denominado los 100.000 hijos de San Luis, tuvo que intervenir en Cádiz, sitiándola y bombardeándola. Aunque la ciudad, finalmente, no fue conquistada por los franceses, sufrió una represalia devastadora, 20.000 personas fueron asesinadas, y otras 30.000 detenidas. Años más tarde, en 1868, se inició en Cádiz la revolución llamada la Gloriosa, una revolución que destronaría a Isabel II, la reina de España en aquellos años, en favor de Amadeo I de Saboya, un rey que abdicó en 1873, en favor de la Primera República. Fermín Salvochea, alcalde de Cádiz, tuvo la osadía de proclamar el cantón independiente de Cádiz, que duró desde el 19 de julio hasta el 4 de agosto de 1873, cuando entraron en la ciudad las tropas del general Pavía. Cádiz,
A pesar de que dejó de ser ya, en el siglo XIX, una ciudad rica, nunca perdió, durante dicho siglo, ese carácter liberal que siempre le ha caracterizado. En el siglo XX y a principios del siglo XXI, la ciudad de Cádiz, decadente desde finales del siglo XVIII, ha tenido que reinventarse apostando por el turismo. Y es que han sido unos años muy duros, agravados con la Guerra Civil Española, donde se fusilaron a más de 1000 gaditanos republicanos, por parte de la represión franquista que imperó en la ciudad, y con la explosión de un polvorín de la Armada en el año 1947, que ocasionó 157 muertos y miles de heridos. A pesar de ello, Cádiz, con el carácter alegre de los gaditanos, sigue luchando, a pesar de tener una de las tasas de paro más altas de Europa, con la esperanza de volver a ser una ciudad próspera, como en aquellos tiempos de Fenicia, Roma y América.